Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. El Antiguo Testamento es un libro que contiene no solamente historia, sino que contiene revelación profética. En el libro de Levíticos capítulo 25, Dios establece dentro de la ley, la constitución del pueblo de Dios, la ley de Dios. Dice de esta forma: y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo y a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. En el versículo 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Estamos hablando acerca de sistemas antiguos, establecidos por Dios, sistemas de medición de tiempo. ¿De dónde viene medir el tiempo en contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años? Es decir, en que cada año viene a ser un día semanal y que 7 años vienen a ser una semana de años. Eso viene desde el principio establecido por Dios en el Génesis, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y en el 7º día descansó. Estos son principios antiguos que tienen vigencia en el calendario profético de Dios. Se escribió un libro que habla acerca de esto, pero con una connotación enfocada directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y sé que existen teólogos importantes y escatólogos muy buenos en los Estados Unidos, como John Hagee, Hal Lindsey, el señor Perry y quizás también a Jonathan Cahn, que escribió acerca del misterio de Shemitah. Y Shemitah tiene que ver con estos ciclos sabáticos, es decir, con estos bloques de 7 años que fueron establecidos como principio en el Génesis para la medición del tiempo. Por eso nosotros podemos ver que las semanas literales en que nosotros vivimos, cuando nosotros nos movemos en estos ciclos, nos movemos en ciclos semanales de 7 días. ¿Por qué? Porque Dios estableció un principio. Así es que estos años sabáticos no deben de tener una connotación mala o de juicio. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Levítico del capítulo 26, desde el versículo 31 hasta el versículo 35, si Israel no cumple con lo que Dios establece, entonces hay juicio. Hay un juicio que dice: haré desiertas vuestras ciudades, asolaré vuestros santuarios, no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada de en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Los días de reposo quizás que está diciendo Dios, ustedes no le dieron, pero sigue diciendo: todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo, hasta el versículo 35, donde dice: todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Significa que el no respetar los principios de Dios para el pueblo de Israel resultarían en juicio. No en sí que los años sabáticos o los ciclos de tiempo de 7 años vengan a ser para juicio, sino que son para bendición, para descanso. Están relacionados sencillamente con el descanso de la tierra. Si somos observadores, de acuerdo al planteamiento de rabino Jonathan Cahn en su libro El misterio del Shemitah, Dios no ha anulado todavía el principio del Shabbat. Este principio sabático es sostenido por Dios en el esquema profético también de las 70 semanas. Y esto nos debería a nosotros hacer pensar acerca de lo que es el principio sabático. Por ejemplo, Israel fue juzgado en 10 semanas proféticas. 10 está relacionado con persecución también y con juicio en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el versículo 10, donde literalmente le dice a
la iglesia a la esposa del Señor Jesucristo: no temas en nada de lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, si bien es cierto, existen algunas teorías donde se espiritualizan las 7 cartas a las 7 iglesias y se dice que son 7 edades de la iglesia. Podría ser aplicable, pero podría también no serlo. Ahora bien, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque Israel fue juzgado en 10 semanas. 10 está relacionado con persecución y con juicio. Ya lo vimos nosotros en el versículo 10 del capítulo de Apocalipsis, que habla de un corto periodo de persecución para la esposa de Cristo. Y las fiestas de otoño, que estamos hablando también de las fiestas establecidas por Dios, son un periodo de fiestas que está relacionado principalmente con un tiempo profético de la segunda venida del Mesías. ¿Por qué digo relacionado con un tiempo profético? Porque de la misma manera que el primer periodo de fiestas que se da en la primavera y que empieza con la fiesta de Pascua estuvo relacionado con la primera venida del Mesías hace 2000 años, también estas fiestas, que son las fiestas de Dios, las fiestas de otoño, están relacionadas con la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo empiezan estas fiestas? Empiezan el primero de Tishrei. Tishrei es el 7º mes del calendario espiritual de Israel, y esta fiesta en hebreo se llama Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. Diré la fiesta de las trompetas para no ofender a algunas personas que se ofenden con hebraísmos. Yo no veo la razón por la cual ofenderme por utilizar el lenguaje original, porque yo utilizo también algunas terminologías de griego como Pentecostés y no me ofendo por utilizar estas terminologías de un idioma de un pueblo pagano como el griego, y está en la Biblia. Ahora bien, después de Rosh Hashanah hay 10 días. En este calendario de fiestas los judíos le llaman los 10 días terribles. Están relacionados con días de juicio. Y estos 10 días terribles, yo veo que existe una relación también entre las 10 semanas proféticas que Israel fue juzgado también por su desobediencia, y los 10 días de juicio o de prueba, de persecución de la iglesia de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, las 10 semanas proféticas de Israel suman 70 años de acuerdo al principio sabático de medición del tiempo. Cuando hablamos de esto, ciclos sabáticos, o le llamamos Shemitah. Shemitah significa dejar ir libre, liberar o perdonar. El rabino Jonathan Cahn dice que significa sacudimiento por la observación misma que él ha realizado de los movimientos bursátiles en los Estados Unidos principalmente. Todo el libro habla acerca de movimientos bursátiles de los Estados Unidos. El problema que yo veo en todo esto es que los teólogos norteamericanos enfocan los juicios de Dios exclusivamente dirigidos hacia los Estados Unidos por sus pecados, es decir, pecados nacionales. Y la pregunta es por qué los años Shemitah o estos ciclos sabáticos, estos bloques de 7 años, semanas de años, tienen una relación primordial con los Estados Unidos. Ahora, no niego lo interesante del hallazgo que hizo este estudioso de la Escritura, pero no deja de generar también ciertas dudas porque Shemitah o ciclos sabáticos o semanas de años es algo que principalmente está relacionado con el pueblo de Israel. Y claro, en segundo plano con el mundo entero, porque todo lo que le suceda al pueblo de Israel tiene una repercusión global. Claro, también no voy a negar que todo movimiento bursátil relacionado con los Estados Unidos va a afectar también al sistema global y nosotros lo hemos visto en nuestros días. Quiero explicar algo acerca del calendario judaico. El calendario judaico se mueve de 2 formas, en el calendario civil y en el calendario religioso. En el calendario civil se inicia con el primer mes de Tishrei, que es la fiesta de las trompetas, el mismo mes de la fiesta también de los tabernáculos y de la fiesta de Yom Kippur del perdón. Sigue el primer mes, Tishrei, segundo Chesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, y el 7º mes es Nisan o Aviv, que es el mes de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levaduras y de las primicias de las cosechas de la cebada. Ahora, el mes número 8 es Iyar y el mes número 9 es Sivan, que es el mes cuando se celebra Pentecostés o Shavuot. Esa es la fiesta que nosotros conocemos cuando la iglesia prácticamente nació en Jerusalén en el día número 50 después de que Jesús fue presentado como el Cordero Pascual. Así seguidamente viene el mes de Tamuz, el mes de Av y el último mes, el mes de Elul. Pero si nosotros nos vamos al calendario religioso, en el calendario religioso el mes número 7 viene a ser el primer mes. En otras palabras, en el calendario político es el número 7, 7 es número de perfección. Y en el calendario espiritual, la perfección está en primer lugar.
El mes de Nisan es el primero, cuando se celebran las fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura y las fiestas de las primicias de la cebada. Sucesivamente, en el tercer mes, que es el mes de Sivan, se celebra Pentecostés o Shavuot, que es el día que los judíos celebraban el recibimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios escrita en piedra. Ese mismo día también Dios la escribió en el corazón de los primeros judíos, que fueron 120 en el aposento alto. La escribió con fuego. Seguidamente viene el cuarto mes Tamuz, el quinto mes Av, y el sexto mes es Elul. Elul es el mes del arrepentimiento. 6 es número de hombre. Y el mes 7, que es el de la perfección, es el mes de Tishrei, cuando se toca la trompeta de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos. Se celebra la fiesta del perdón de los pecados y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Cuando nosotros hacemos un paralelo, un balance, nos damos cuenta que todo lo que es relacionado en aspecto histórico con el pueblo de Israel tiene un significado espiritual profundo para el pueblo cristiano actual. Por eso quiero que tomemos en cuenta que si Elul, que es el mes número 6, es el último mes del calendario secular, es decir, Elul es el cierre de lo político, cuando se cierran las puertas del mundo político de los hombres, cuando se termina todo lo humano. Pero Elul también es, en el calendario espiritual, el mes número 6. Paralelamente, tengo que mencionar que el gobierno de los hombres va a llegar a su punto culminante en el número 6, triple 6, que es el final del gobierno secular. Es curioso que lo que sigue al 6 es el 7, y 7 en el calendario político es el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua. Y en el calendario religioso es el mes no solamente de la Pascua como mencionamos en el otro, sino que es el mes del trompetazo, del despertar, del día de la resurrección, cuando lo perfecto viene. Para mí todo esto es impresionante. Estamos viviendo realmente tiempos proféticos. Ahora, ¿cuándo termina el calendario espiritual? El cierre en lo político es el 29 de Elul. Es el mes número 12, pero es el número 6, como lo dijimos en el calendario espiritual. El séptimo mes es Tishrei, donde se celebran fiestas importantes. La fiesta de la resurrección, la fiesta del perdón de los pecados y la fiesta del establecimiento del reino. Cada año político termina el 29 de Elul y cada 7 años se celebra el año de la remisión de perdón de deudas, que es llamado el año Shemitah. Entonces, el año sabático, como el séptimo día, fue diseñado para ser una bendición para el ser humano. Dios lo establece en la Constitución de Israel como parte de la justicia de Dios. Era un año en que no se trabajaba, la tierra no se levantaban las cosechas, la tierra no era de nadie. Los pobres tenían un acceso abierto a los campos de las cosechas para suplir sus necesidades cada 7 años. En Éxodo, en el capítulo 23 y en el versículo 11, oiga bien, la perfección de Dios y su moralidad dice: mas en el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Esa es la justicia de Dios manifestada en una ley que tenía que seguirla el pueblo que había sido escogido por Dios, en el cual nacería el Mesías Salvador del mundo generaciones después. Pues bien, Shemitah entonces es un año en el que la gente debe de despojarse de lo material. Mira lo que hace Israel: cada 7 años se dedica al 100% a lo material en ese año, de acuerdo a lo que nos está diciendo la historia del pueblo de Israel en estos libros históricos. El rabino Jonathan Cahn, sin embargo, pregunta y dice: ¿cómo puede algo que fue diseñado para ser una bendición nacional venir a ser también un juicio nacional para otras naciones? Bueno, Jeremías, en el capítulo 24, del versículo 4 al 11, nos habla también acerca de cómo puede esto venir también a revertirse de esa forma. Se lo leo literalmente como dice, desde el versículo 4 al 11. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yahweh a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndole y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Es decir, pues bien, ustedes quebrantaron la señal que yo les di, quebrantaron mi Shabbat, no me respetaron con ello. Por eso yo voy a declarar sobre ustedes un juicio.
Dios declara el juicio. Se van 10 semanas proféticas, 70 años que terminaron con la liberación del pueblo de Dios. Pero estas 10 semanas se relacionan también con las 70 semanas del profeta Daniel, que tiene también que ver con la liberación del pueblo de Israel, no solamente de manera física, sino de manera espiritual al final de los tiempos. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis